Pechingai. Y vamos a trabajar lo que es la teoría de la comunicación. En algún momento ustedes van a trabajar conmigo de esta forma, en otro, buen día con todos, acá estoy viendo sus mensajes, y en otro van a estar ustedes trabajando de la pizarra, ¿ya? O sea, vamos a trabajar de dos formas. Tanto vamos a trabajar de esto de acá, como vamos a trabajar de forma virtual y vamos a trabajar de manera en la computadora y en la pizarrita también, ¿ya? Así que vamos a darnos tiempo. Va a haber algunos temas que vamos a necesitar la pizarra. Cualquier consulta lo pueden hacer por medio del chat, ¿sí? De manera abierta o de manera privada. Ustedes me escriben nada más. Yo lo estoy leyendo acá. Y luego también pueden utilizar su audio. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Hoy día nos toca lo que corresponde a la teoría de la comunicación. Ese es el primer tema, ¿no? Hablar acerca o sobre la comunicación en sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la comunicación, jóvenes? La comunicación, la palabra comunicación proviene del latín, proviene de dos voces del latín. Por un lado, proviene de la palabra comunicare, como están viendo acá, ¿sí? Y por el otro, de la palabra comunis. Sin embargo, comunis significa comunidad, público, hacer común algo. Y comunicare significa intercambiar o compartir. Entonces, la primera idea, yo siempre voy a hacer definiciones etimológicas, la primera idea es que comunicación es intercambiar o compartir. ¿Ya? Intercambiar o compartir. Eso ustedes tienen que más o menos ir manejando. Bien, tenemos una definición exacta de lo que es comunicación. Por ahí podríamos decir que sí, pero las definiciones que nosotros tenemos acá es sobre una comunicación humana y una comunicación no humana, una comunicación en este caso animal, ¿no? Aunque algunos me dicen profesor y las plantas, bueno, no hay un estudio certero. Pero mientras estemos hablando de la comunicación humana, tenemos que la comunicación es el proceso intencional. Ya, la comunicación es un proceso intencional. ¿Qué quiere decir proceso? Proceso viene de procesus y procesus quiere decir ir hacia adelante. Todo proceso va a tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es transmitir información, ¿ya? O sea, la finalidad de comunicarse es transmitir información. Esa es la definición de comunicación humana, mientras que la comunicación no humana es toda acción por parte de un organismo que pueda alterar la conducta de otro organismo. Es la acción de alterar los organismos, ¿ya? Pero bueno, nos quedamos con la primera definición, que es el proceso intencional. Algunos aquí mencionan de que la comunicación es un proceso, dicen, la comunicación, dicen, es un proceso intencional, dice, para transmitir información de manera cíclica de esto, del otro, de por acá, de por allá, pero no es del todo cierto. Ya les voy a enseñar por qué. Creo que la definición que les estoy dando, que es lo más sencilla, pero lo más concreta a la vez, ¿ya? Bien. Vamos entonces a ver lo que a nosotros nos pide. ¿A nosotros qué nos pide? A nosotros nos piden, por ejemplo, las diferencias entre comunicación e información. Cuando viene una pregunta de un examen de admisión, de un examen, ponle, pues, ¿no? De un ordinario, de un CEPUN, de esto, del otro, lo que nos piden es diferencia entre comunicación
y la diferencia entre información. Nos dicen, son actos comunicativos, son actos informativos. Así nos piden a nosotros. Son actos, son hechos, nos dicen. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Eso hay que nosotros tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿cuándo es comunicación? ¿Cuándo es información? Un acto comunicativo es un proceso intencional. Un acto comunicativo, la comunicación, es un proceso intencional, mientras que la información es un proceso no intencional. Eso quiere decir que yo no lo quiero dar a conocer, yo no lo quiero transmitir, ¿ya? Entonces, repito, la comunicación es un proceso intencional y la información es un proceso no intencional que se dio de casualidad para percibir la realidad. Ahora bien, ahí nada más nos queda la cosa. No queda en que yo digo que, comunicación es esto, información es esto. No. ¿Qué tienes que hacer acá? Tienes que aprenderte los esquemas. Tienes que aprenderte los esquemas. ¿Ya? Entonces, cuando tú te aprendas los esquemas, cuando hablemos de esquemas, tienes que saber que para que haya comunicación, tiene que haber emisor, mensaje y receptor. Yo encuentro en un hecho, en una situación, encuentro emisor, mensaje y receptor, y entonces yo voy a decir, esto es un acto comunicativo. Si yo encuentro emisor, mensaje y receptor, voy a decir, esto es comunicación. Si yo no encuentro eso de ahí y solamente hallo sujeto con la realidad, entonces voy a decir que solamente es un acto informativo. Ustedes están viendo ahí algunos casos, pero yo les puedo dar otros. Por ejemplo, en una comunicación, en un acto comunicativo, yo tengo lo siguiente. En un acto comunicativo, yo tengo que, por ejemplo, Víctor, sí, eh, está enviándole un guiño a María, ¿sí? Le está haciendo un guiño. Entonces vemos primero que es de forma intencional. Y luego, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar el emisor, que es Víctor, el mensaje, lo que significa darle un guiño, y el receptor, que es María. Yo ya encontré emisor, mensaje y receptor. No quiero que vayan a pensar que es lo único, o sea, que son los únicos elementos. No, pero son los elementos básicos que a mí me ayudan para saber qué es comunicación. Mientras que en otro caso yo podría decir, por ejemplo, Víctor observa que se está secando la planta. Víctor observa que se está secando la planta. Entonces, a mí me dicen, oye, Víctor observa que se está secando la planta. Eh, entonces ahí, ya, Víctor observa que se está secando la planta. Perfecto. Entonces solamente lo está observando. ¿Sí? No hay emisor, mensaje y receptor. No hay emisor, mensaje y receptor. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que fijarse en eso, ¿ve? ¿Hasta ahí me están entendiendo, muchachos? ¿Sí me están entendiendo ahí? Sí, bebé. Listo, perfecto. Entonces, a ver, yo les hago una consulta y ustedes me dicen. Por ejemplo, digo lo siguiente, ¿ya?
Les digo, por ejemplo, Juan observa un accidente de tránsito. Juan está en China y observa un accidente de tránsito. Ustedes díganme, ¿es comunicación o es información? Información. Información. Claro, ¿vieron? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, Juan, el mismo Juan, está leyendo el periódico, lee el periódico. Comunicación. Claro, porque hay un Comunicación. emisor, porque hay un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor es quien ha escrito el mensaje, lo que está en el pinche periódico, y el receptor, Juan. ¿Ya ven? Ya se están dando cuenta. Así tienen que ir relacionándolo todo. Todo quiero que me relacionen, ¿ve? Sí, ya es. Muy bien. Vamos ahora sí a dar, bueno, esta es sesión ya. Vamos a elementos de la comunicación. En el caso de lo que En el caso de, de los elementos comunicativos, en el caso de los elementos comunicativos, cuando hablamos de los elementos comunicativos, queridos alumnos, estamos haciendo referencia a qué? Estamos haciendo referencia a un modelo sincrético. ¿Qué es un modelo sincrético? Un modelo sincrético es un modelo sintético. Esto me lleva a decirte que este modelo, ¿sí? Este modelo como tal, a mí me da algunas pautas, el modelo sincrético, me da a mí algunas pautas. ¿Y cuáles son esas pautas? Bueno, esas pautas son sencillas, ¿ya? Esas pautas son de que de todos los modelos que hay, porque si tú te pones a averiguar, hay un sinnúmero de modelos, hay un sinnúmero de modelos. Hay modelos, por ejemplo, desde Aristóteles. Aristóteles planteaba sus modelos, ¿sí? También aparece autores como Shannon, que planteaba su modelo, o sea, hay un sinnúmero, Ferdinand de Saussure, que son autores que ya poco a poco lo vamos a ir viendo, que planteaban su modelo, ¿ya? Iban planteando su modelo. Entonces, en eso hay que fijarnos, ¿ya? En eso hay que fijarnos. Bien, el modelo entonces tiene una forma así, no siempre, quiero que entiendan, no siempre van a haber dos personas, sino que este modelo estaba diseñado para dos personas, pero a veces va a haber una nada más, por ejemplo, en la comunicación intrapersonal, ¿ya? En la comunicación intrapersonal, ¿ya? Vamos a ir entonces explicando. Tenemos uno, el código. ¿Qué es el código? El código es un sistema de signos. ¿Está bien? El código es un sistema de signos que puede ser lingüístico o puede ser no lingüístico. Cuando hablamos del código lingüístico, estamos hablando del código oral o escrito. Recuerden que todo inicia por la oralidad. Todo se da por la oralidad, ¿ya? Todo se da de manera oral, ¿ya? Todo se da entonces ahí por lo que es la oralidad y luego viene la escritura, ¿ya? Esa es la parte lingüística.
Entonces me dicen, él está que lee un periódico. ¿Cuál es el código? Lingüístico, porque debe de estar escrito. Él está que en una código lingüístico, porque ahí está la forma oral. ¿Ya? Pero también está lo no lingüístico, que tiene que ver con gestos, muecas, ademanes, ¿ya? Con los gestos, muecas y ademanes. Los ademanes son los movimientos que hacemos. Por ejemplo, cuando decimos sí sin pronunciar palabra, no de un costado hacia otro, ¿ya? El mensaje. El mensaje es la información organizada, ¿ya? El mensaje es toda información organizada. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. El emisor, el emisor, el emisor es quien envía el mensaje, ¿sí? El emisor es quien envía el mensaje, ¿ya? El emisor es quien envía el mensaje. Eso hay que tener en cuenta. El emisor es quien envía el mensaje. Y ese emisor hace un trabajo de producción. Él produce. Y al producir va a ser un proceso mental. Ese proceso mental se le va a llamar encodificar o se le va a llamar codificar. ¿Ya? Tienes ahí entonces codificar o encodificar. ¿Ya? Codificar o encodificar. ¿Y qué es eso? Es el proceso mental. O sea, yo organizo en mi cerebro primero lo que quiero dar a conocer, primero lo que quiero decir y yo lo organizo. Yo digo, ah, ya, mira, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que por acá, que por ahí. Yo lo organizo, ¿ya? Luego voy a tener la fuente. La fuente me sirve para obtener información, ¿ya? La fuente me sirve para obtener información. Por ejemplo, ustedes están aprendiendo el curso, van a aprender el curso y ustedes van a decir, oye, ¿quién te enseñó? Ah, tal profesor, el profesor X, el profesor Y. Ah, ya, qué chévere. Ya, y él fue tu fuente que te dio la información. Llegas a tu casa, mamá, ha habido un accidente. ¿Qué, cómo sabes? No, yo estaba ahí parada en una esquina y se vio que el carro lo chocó y el otro se vino. Perfecto, ese es la fuente, ¿ya? La fuente. Tenemos acá lo que es el referente. El referente, queridos alumnos, es la realidad extralingüística, pero es la realidad aludida en el mensaje. El referente es la realidad aludida en el mensaje, ¿ya? El referente es la realidad aludida en el mensaje. Por ejemplo, amigo, préstame tu lapicero. Y ahorita te presto. El mensaje es todo, amigo, préstame tu lapicero, ahora te presto. Perfecto. ¿Cuál es el referente? El referente es lo que alude en el mensaje. En este caso, el pinche lapicero. El lapicero en sí. El lapicero es el referente. Ahí yo tengo el referente. Ah, ya es el lapicero. Sí, el lapicero. Mamá, alcánzame un vaso de agua, por favor, no seas malita. Oye, pero carajo, estás todo el día acá, no te puedes parar, mierda. No, ya me eché, ya estoy viendo Netflix, mira, pásame agua, pásame jugo. Entonces, ¿cuál es el referente? El agua, el jugo. El receptor. El receptor es el que recibe el mensaje, ¿ya? El receptor es el que recibe el mensaje. Y ese receptor, que es el que recibe el mensaje, ya tiene un proceso de comprensión, hace un proceso de comprensión. Ese proceso de comprensión se le va a llamar decodificar, ya decodificar. Entonces ahí tenemos, decodificar
es un proceso mental para comprender el mensaje. ¿Por qué? Porque hay personas que no comprenden el mensaje, no lo comprenden. A veces tú le explicas de una manera, de otra manera y se cierran y dicen, no, no puedo, no, no, esto no es para mí, dices. No, que mira, que esto. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es encodificar, que lo hace, o codificar, que lo hace el emisor, y otra cosa es decodificar, por si acaso, no lo vayan a confundir. Luego tenemos el canal. ¿Qué pasa con el canal? El canal es el medio físico, el medio material. Y en el medio físico, en el medio material, vas a tener el canal natural y vas a tener el canal artificial. Cuando decimos el canal natural, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener las ondas sonoras, ¿sí? Cuyo soporte obviamente es el aire. Entonces, en el canal natural son las ondas sonoras. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir el sonido. Ya, ahí está. ¿Ve? Natural, ondas sonoras, quiere decir el sonido. ¿Ve? ¿Ya? En el caso del artificial, ¿ya? El artificial son lo visual, lo auditivo y lo audiovisual. Y entonces acá entra un poquito, acá entra el tema de que, profesor, pero a ver, usted me está diciendo que lo natural tiene que ver con las ondas sonoras, ¿no? Ya, sí. Ya, y me está diciendo, profesor, que es el sonido, sí. Pero lo artificial también es el sonido, por ejemplo, yo ahorita lo estoy escuchando. Entonces, ¿qué es natural o es artificial su voz, que yo lo esté escuchando a usted? Ya, te explico. Para que el canal sea natural, la comunicación tiene que ser una comunicación directa. O sea, para que el canal sea natural, la comunicación tiene que ser directa. ¿Y eso qué implica? Implica que el emisor y que el receptor, si estuvieran los dos, estén en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Si no están en el mismo tiempo, si no están en el mismo espacio, entonces la comunicación solamente ya va a ser artificial, por más que estén escuchando mi voz ahorita. Profesor, pero su voz, sí, pero no es directa la comunicación. Estamos utilizando, tú estás con el celular, yo estoy con la laptop, también con el celular, estamos con el WhatsApp por acá, estamos que esto, que el otro, que mira, que... Entonces estamos en relación a eso, ¿ya? En el caso del contexto, ¿qué pasa con el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias, claro, una clase grabada sería artificial. El contexto, el conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. O sea, el contexto es la situación, ¿ya? Es la situación. O sea, lo que más trabajamos nosotros es un contexto extraverbal, más que verbal, porque el verbal tiene que ver con las palabras en sí, pero nosotros trabajamos con la situación, ese lugar, ¿dónde estamos? Si estuviéramos en la academia, el contexto sería la academia. Si estamos acá en esto de acá, el contexto es tal cosa. Si estamos en esto de acá, el contexto es tal cosa. O sea, esa situación, tenemos esa situación. ¿Me entienden? Nos vamos fijando en esa situación ahí. Ya está. Tenemos también factores que degradan o perfeccionan el acto comunicativo. Y el primer elemento que degrada y que malogra el acto comunicativo se le va a llamar el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es el elemento parásito, decía Claude Shannon. Shannon decía, el ruido es el elemento parásito. Entonces, como el ruido es el elemento parásito, es el elemento que daña, que malogra, que interfiere, que esto, que lo otro, que por acá, que por allá, ese ruido, sí, ese ruido, ¿ya? Ese ruido se puede dar
de manera auditivo o de barrera, ¿sí? Disminuye la probabilidad. El ruido blanco, que se provoca de manera deliberadamente, ¿no? Para tapar de repente las lisuras, un ruido semántico cuando no se entiende la expresión, cuando alguien habla en doble sentido, un ruido psicológico, mental que tenemos en nuestro cerebro, cuando por ejemplo tenemos algún problema, alguna inquietud y no nos deja estar estudiando de manera adecuada. Tenemos un ruido natural, ¿sí? Que por ejemplo una persona que quiere hablar con otra y es sordomuda. Tenemos un ruido ambiental que por cuestiones climatológicas estamos en algún lugar conversando y empieza a llover. Tenemos el ruido técnico, ¿sí? Donde no podemos dar o no podemos compartir el acto comunicativo, ya sea por la bulla de los vehículos, ¿sí? O por algo que cayó de repente en el papel, o imagínate que ahorita se me va el internet y nos quedamos así todos, paralizados, ¿ya? Nos quedamos todos paralizados ahí. Entonces ahí tenemos lo que pasa con el ruido, ¿ya? Y el elemento que nos ayuda a fijarnos del ruido es el llamado feedback o proceso de retroalimentación. ¿Qué pasa con el feedback o proceso de retroalimentación? El feedback, o conocido como proceso de retroalimentación, ¿sí? Se da de la siguiente manera. El emisor envía su mensaje al receptor. El emisor envía su mensaje al receptor. Y cuando el emisor envía su mensaje al receptor, este emisor que envía su mensaje al receptor, el emisor está captando la reacción, está viendo la reacción, ¿ya? Está viendo si es que entendieron. Por eso, a veces le digo, jóvenes, si me entendieron o no me entendieron. Entonces, yo estoy viendo, ¿no? Algunos sí, profesor, otros no, profesor. ¿Para qué? Para yo poder hacer una retroalimentación y poder volver a explicar. Volver a explicar. Ah, ya, no se entendió esta parte. No, profesor. Ya, a ver, mira, otro ejemplo, mira. A ver, si me entienden con este ejemplo. Ah, ya, profesor, ahora sí. Eso es feedback o retroalimentación. Cuando tu mamá te dice, hijo, anda, compra, y tú, ya, ya, ya. Y después tu mamá te ve con una cara de que no entendiste ni miércoles, y tu mamá te dice, ya, ven, 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 ven. Ya sabes que mejor te lo voy a anotar acá, ¿ya? O si no, anda, y yo te mando un WhatsApp, y ahí ya tú lees, ¿ya? Ah, ya, mamá, mejor. Entonces, ¿por qué hizo eso tu mamá? Porque se dio cuenta de tu reacción, que no entendiste bien en ese momento el mensaje. Y como no entendiste bien el mensaje, para que no la vayas a joder, tu mamá te dice, ah, ya, perfecto, entonces, ¿sabes qué? Te lo vuelvo a explicar, te lo vuelvo a decir. ¿Ya, muchachos? Y ahora sí vamos a tener esto de acá que me interesa mucho porque viene bastante en las preguntas, y es las funciones del lenguaje. Ya vamos a tener acá las funciones del lenguaje que se van a dar. Estas funciones del lenguaje se van a dar acá en relación a qué, se van a dar en relación a los elementos. Las funciones del lenguaje que nosotros estamos tocando son las funciones planteadas por Roman Jakobson. Roman Jakobson plantea estas funciones del lenguaje y son 6. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración, alumnos, porque a veces también ustedes van a llevar funciones del lenguaje, van a llevar, por ejemplo, como funciones del lenguaje, lo van a llevar en psicología, en filosofía. Y entonces cuando lleven allá funciones del lenguaje, no son las mismas, ya no son las mismas funciones. Entonces vamos a ver acá las funciones del lenguaje. En el caso de las funciones del lenguaje, las funciones del lenguaje que tenemos se van a dar, como ya le dije, con los elementos. Perdón, estoy un poco agripado. Se van a dar acá con los elementos. Por ejemplo, yo tengo acá, como funciones del lenguaje, tengo la función del emisor.
El emisor va a tener acá, el emisor va a tener la función expresiva emotiva, ¿ve? Que está ligado a qué? Está ligado a los sentimientos, ¿ya? Está ligado a los sentimientos, ¿sí? Tenemos el receptor, que es apelativo con activa, que está ligado a la orden, el contexto, que está ligado a la referencial, el mensaje a lo poético estético, el código a lo metalingüístico o metalenguaje y el canal a lo fático de contacto. Paso a explicar esto. Tenemos la función referencial, informativa, cognitiva, de conocimiento, denotativa. ¿Qué tiene que ver esto? Está ligado la referencial con la realidad. Está hecho con el contexto. Entonces, por ejemplo, la función referencial a mí me informa, ¿sí? La función referencial a mí me dice, pero tengo que vincularlo a un hecho noticioso. Está vinculado a la noticia. Siempre tiene que recordar eso. ¿Ve? La función referencial está vinculado a la noticia. Yo tengo entonces la noticia ahí, me fijo de la noticia y digo, ah, ya, qué chévere, mira, que esto, que el otro. Está en relación a la noticia. Está, todo se está dando con la noticia ahí. Entonces, ustedes tienen que fijarse en eso de ahí. Ya, una definición de algo también es referencial, también es informativa. ¿Ve? La función emotiva. Cuando me hablan de función emotiva, afectiva o sintomática, es cuando el hablante expresa, dice, sus emociones, cuando el hablante expresa sus estados de ánimo. Eso tienen que fijarse ustedes. El hablante expresa sus emociones, expresa sus estados de ánimo, ¿ya? Y al expresar sus estados de ánimo, te puede decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te odio, no te quiero, te amo, te detesto, por acá, por allá, ¿me entiendes? Entonces, a eso vamos, ¿ya? A la función ahí emotiva, expresiva, afectiva o sintomática, ¿ya? Vamos por acá. Tenemos la función apelativa, conminativa, exhortativa o también llamada conativa. ¿Qué tiene que ver esto? Esto está ligado al cambio de conducta, ¿ya? Está ligado al cambio de conducta. Entonces, cuando está ligado al cambio de conducta, yo lo puedo dar de dos formas. Lo puedo dar de manera de ordenando, o lo puedo dar, ya lo puedo dar acá de manera, de ruego. Por ejemplo, orden, apúrense jóvenes, ya de una vez esto, el otro, pero también lo puedo dar de manera de ruego. Puedo decir, por favor, miren que esto, que el otro. Entonces, a eso vamos, ¿ya? Manera, en el caso de la función apelativa, ¿ya? Es orden o es ruego. ¿Ya? Orden o ruego. Perfecto. Luego vamos a tener ahí la función, vamos a tener la función fática o vamos a tener la llamada función de contacto. Fática o de contacto. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar ahí. Fática o de contacto. ¿Qué quiere decir fática o de contacto? Fática o de contacto quiere decir para qué, para poder de alguna otra manera, ver si se está llevando a cabalidad el acto comunicativo, ¿no? A ver si me está entendiendo, si me está escuchando. Por ejemplo, en algún momento, algún alumno me dice, profesor, no se escucha su audio, no se escucha su esto.
No se escucha. Estamos probando ahí, ¿ve? Se está probando, ¿ve? La función, ¿ve? Se está probando esa función, ¿ve? Eso tiene que ver con la función fática o la función de contacto. Luego vamos a tener la función estética. La función estética, poética o literaria es para embellecer. Se va a embellecer ahí. ¿Y qué es lo que se va a embellecer? Se va a embellecer el mensaje. ¿Por medio de qué? Por medio de poemas, por medio de refranes. Se trata de embellecer el mensaje. ¿Ve? Cuando te dicen, por ejemplo, la función poética, te dice, me gusta cuando callas, te dice, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubiesen volado y parece que un beso te cerrara la boca. ¿Ve? Ese tipo de funciones es la función estética. ¿Se dan cuenta? Ahí tienes la función estética, para que tú te fijes, te des cuenta, te manejes. Eso tiene que ver ahí con el tipo de función que les hago mención, ¿ya? La estética. Y por último, tienes acá la función metalingüística o la función de metalenguaje. ¿Qué quiere decir la función metalingüística o qué quiere decir la función metalenguaje? En el caso de la función metalingüística, que voy a hacer una pregunta o voy a estudiar algo sobre el lenguaje. Yo estudio algo sobre el lenguaje. Digo algo sobre el lenguaje, ¿me entienden? Hago mención a algo sobre el lenguaje mismo. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahí. Hago referencia a eso. Entonces, como yo hago referencia a eso, yo pues digo, pues no, estamos haciendo referencia en esto, en el otro. Por ejemplo, profesor, ¿qué es el verbo? Una pregunta así es metalingüística, es metalenguaje. Profesor, ¿se escribe con tilde? ¿Va con tilde o va sin tilde? ¿Con H o sin H? ¿Con X? Ese tipo de preguntas es metalingüística. Ese tipo de preguntas así se le llama metalingüística. ¿Ya? Luego vas a tener la fidelidad de la comunicación o la llamada comunicación eficaz. ¿Qué pasa con la comunicación eficaz? La comunicación eficaz, queridos alumnos, se da en qué relación? Se da para observar, para ver si es que la comunicación se está llevando a cabalidad, si es que realmente la comunicación se lleva a cabalidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí la actitud, ya tenemos la actitud, tenemos las habilidades, tenemos el nivel de conocimiento y el sistema sociocultural. Las habilidades comunicativas, bueno, ahora le llaman competencias comunicativas. ¿Qué pasa con las habilidades? En el caso de las habilidades, yo quiero dar a conocer, yo quiero dar a conocer algo. Entonces ahí, estoy dando a conocer algo a saber qué, saber leer, saber escribir, saber escuchar, ¿sí? O sea, yo estoy ahí, ve, en esa relación que yo quiero saber, ya yo quiero saber y también lo hago, porque hay personas que sabiendo no lo hacen. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabiendo escribir hace tiempo que no escriben? ¿No? O sabiendo hablar, hace tiempo que no articulan muy bien, no hablan. Entonces, en esa relación estamos, ya en esa relación estamos ahí. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la actitud. ¿Qué pasa con la actitud? La actitud realmente es el comportamiento. ¿Y cómo se da el comportamiento? El comportamiento se fija, ya el comportamiento se fija. Y se fija de una manera en que, por ejemplo, yo como comportamiento que tengo y que me doy cuenta ahí, es si es que yo realmente quiero comunicarme.
Si es que realmente yo quiero comunicar, ¿ya? Si es que yo me quiero comunicar, si es que yo me quiero comunicar, pues me voy a comunicar. Si es que no me quiero comunicar, no voy a tener, voy a hacer, no voy a tener tiempo, voy a estar metido en otra cosa, que por acá, que por allá, que esto, que el otro. ¿Me entienden? Y al final no se va a poder desarrollar un buen acto comunicativo, no se desarrolla por la actitud. A veces, por ejemplo, tu mamá te pregunta, hija, ¿cómo te está yendo en tus clases virtuales? Y tú, bien, bien, bien. Y él es bien cortante. O sea, te pasó de todo, te enseñaron filosofía, te enseñaron economía, te enseñaron historia, te enseñaron esto, te enseñaron, pero tú no quieres conversar. Y entonces, ¿qué dices? Bien, bien, me ha ido bien y lo terminas diciendo me ha ido bien nada más. Si se dan cuenta a lo que me refiero, jóvenes respondan, Y bebé. listo, perfecto. Entonces, eso ustedes quiero que ustedes más o menos manejen, ¿ya? Vamos a ver acá. Tenemos condiciones, las competencias comunicativas y por último vamos a tener acá las tipologías de la comunicación. Ya, antes de entrar al siguiente tema, que ya sería la otra clase, a ver. Tipologías comunicativas. ¿Qué pasa con las tipologías comunicativas? Tenemos grupal, de masas o colectiva, ¿ya? En el caso de la tipología comunicativa, sí, perdón, vamos un poquito más adelante que me falta acá. Vamos a ver, primero, número uno, por la cantidad de participación entre el emisor y el destinatario. Tenemos recíproca y tenemos unilateral. Ya recíproca es cuando la comunicación es de ida y vuelta. O sea, nosotros los dos estamos que nos comunicamos ahí. Los dos estamos que decimos esto, que decimos el otro, que por acá, que por allá. Nosotros dos estamos conversando, recíproca. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es unilateral? Es unilateral, ¿ya? Es unilateral cuando yo como emisor o como receptor dejo o escucho un mensaje, pero no puede cambiarse los papeles, no se cambian los papeles. Por ejemplo, estoy viendo televisión, estoy viendo las noticias, me da cólera algunas noticias, pero por más que yo grite, por más que yo reniegue en ese momento, ya, por más que yo reniegue en ese momento, ya, pues yo puedo renegar todo lo que tú quieras, pero la otra persona no me va a escuchar, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa ahí? La comunicación es una comunicación, sí, es una comunicación ahí, unilateral, que tiene un solo sentido. Luego vamos a ver por la cantidad de elementos. Tenemos intrapersonal, interpersonal, grupal y de masas. ¿Qué quiere decir intrapersonal? Intrapersonal quiere decir con uno mismo. Intrapersonal quiere decir con uno mismo. Una sola persona hace comunicación y receptor a la vez. ¿En dónde? En un acto de reflexión. Ya en un acto de reflexión hace comunicación, esa persona hace una propia comunicación ahí. Él mismo está que se pregunta y que se cuestiona, ¿no? Tenemos la comunicación interpersonal, Ahí en la comunicación interpersonal, ahí sí, en la llamada interpersonal, ahí sí hay dos personas que se están comunicando, dos personas se están comunicando, están haciendo, están viendo esto, el otro, ¿sí? Y están pudiendo desarrollarse, ¿ve?
interpersonal. La grupal y la de masas. La grupal y la de masas, grupal, quiere decir que eh, tienes ahí de 3 a más, y la de masas también vas a tener de 3 a más. Eso es lo que tú vas a tener. Entonces, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en la grupal, tú conoces la cantidad. O sea, es de 3 a más, pero ya son 30, son 80, son 100. Ah, pero yo ya los conozco ya. Ya sé cuántos son ya. En cambio, en la de masas, yo no llego a conocer la cantidad. No, no se llega a conocer la cantidad. No sé cuántos son en realidad. No sé cuántos son. No sé si son 10, si son 20, no sé. ¿Me entiendes? Ahí está. Por eso te digo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? En el caso del tipo de código, tenemos lingüístico y extralingüístico, ¿no? O no lingüístico, y hemos visto que lo lingüístico es lo oral, lo escrito, y lo extralingüístico, lo que está fuera del oral y de lo escrito. Vamos a tener también la comunicación privada y la comunicación pública. La comunicación privada le llaman también comunicación cerrada. La comunicación privada o cerrada, que lo que tenemos ahí, ya, la comunicación privada o cerrada, eh, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar ahí, vamos a encontrar en la privada, vamos a tener que es, por ejemplo, una llamada de atención, ¿no? Llamada de atención, llamó de atención, que esto, que el otro, ah, ya. Ese de ahí es comunicación privada. Y pública es cuando utilizo los medios de comunicación masivo. Yo utilizo los medios de comunicación masivo para poderme comunicar, ¿ya? Para poder de alguna otra manera dar a conocer la información. Puede ser por medio de la televisión, puede ser por medio de la radio, por medio del internet, por medio de esto, del otro. Y ahí estoy en lo que se considera como comunicación privada o pública. ¿Ve? Formal e informal va de acuerdo al estilo. Formal, por ejemplo, tiene que ver cuando me presento ante un auditorio, ante un pleno. Informal, la comunicación entre amigos. Y la comunicación horizontal, de ida y vuelta, ¿sí? De una misma jerarquía de rango. Y la vertical es el flujo de una sola línea donde no hay respuesta, ya no hay respuesta. Y la comunicación directa e indirecta es la que estábamos hablando hace un ratito para ver sobre la comunicación, sobre la comunicación natural. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de ida y vuelta, que por ejemplo, nosotros que tenemos ahí, en la comunicación directa, tenemos que estar en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿ya? Mientras que la comunicación indirecta, ¿ya? En la comunicación indirecta no tenemos que estar en el mismo tiempo o en el mismo espacio. Muy bien, queridos alumnos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Todo bien, profe. Perfecto, muchachos, muy bien. ¿Todos tienen ya esta práctica? Sí, profe. Sí, Perfecto. 5 minutitos y empezamos a reventarlo la práctica, ¿ya? Les dejo 5 minutitos para que ustedes puedan hombre, ahí desarrollar. ¿Qué? Y luego sí. empezamos a hacer la práctica. Ya está, muchachos, a ver.
Tenemos por acá entonces lo que constituye actos comunicativos. ¿Cuáles son los actos comunicativos? Los actos comunicativos es cuando encontramos emisor, mensaje y encontramos ahí receptor, ¿ya? Emisor, mensaje y receptor. Roger escucha las sugerencias de su maestra, vamos viendo por acá. Alberto recibe una carta, la madre le enseña la puerta a su hijo, casa. Uno casa. Son ejemplos de códigos kinésicos. ¿Qué quiere decir kinésico? Lo kinésico, querido alumno, quiere decir o está vinculado al movimiento, tanto movimiento corporal como al movimiento facial. Por ejemplo, los guiños, los movimientos de cabeza, el rictus de cólera. ¿Ya? Casa. De los siguientes ejemplos se tratan de ruidos. Ya te estoy diciendo que para que sea un ruido, el ruido tiene que malograr, tiene que dañar lo que corresponde al acto comunicativo. Por ejemplo, un claxon de un vehículo cuando el conductor pide pase, el claxon de un vehículo cuando el conductor pide pase, eso no tiene nada que ver. A eso no se le llama ruido. La voz afónica, allá, la fonía del orador, ahí está. La desconcentración, las fallas ortográficas, claro, 2, 3 y 4. Constituyen procesos comunicativos, ¿ve? O sea, existe emisor, mensaje y receptor. ¿Cuál sería la clave ahí en la 4? La 1, Carla está leyendo un libro. La 2, Ariana observa el tatuaje que tiene Daniel. No, esa es información. La 3, Ricardo contempla la puesta de sol. No, Rafael envía mensajes a Julián. Y un joven vende productos. Beso. Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros ahí encontramos, ¿ya? Ya, bebé. Ya está. Movimientos corporales o faciales. La 5, kinésico. Movimiento kinésico. 5, kinésico. 6. Cuando vemos un texto así, pero vemos que nos avientan las preguntas, que nos dan preguntas, entonces están cambiando nuestra conducta. ¿Qué función es ahí? Cuando nos avientan las preguntas. Función apelativa. Apelativa. De los siguientes actos no corresponde, dice, no corresponde información. Ya no corresponde información. No corresponde información, o sea, es comunicación, enano. Ya, enano ahí. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, profe. ¿En cuál? Listo. En la 7, enano. ¿Ya? Vamos a ver, la 8. Francisco se entera mediante un noticiero que su cantante favorito, Lucho Barrios, falleció.
Codificación de masas, audiovisual y Francisco es el decodificador. 2, 3 y 5. Dado. 9. En la siguiente situación, en una manifestación de protesta, decimos ahí por la contaminación visual que genera por los carteles que propagan y hasta todo eso de ahí es información. Pero al final no contamina la ciudad, señores. O sea, al final le está ordenando cambio de conducta. Es conativa. 10. Me dan un texto enorme y al final otra vez viene una preguntita. A ver, ¿cuál es tu posición? Ya está. La pregunta 10 entonces, tenemos ahí, ve, ¿cuál es tu posición? Me dicen ahí, ¿cuál es tu posición? ¿Ya? Y como en todo el texto me están dando a mí una preguntita, me están dando una pregunta, la función es apelativa. ¿Ya? La función ahí será apelativa. En el siguiente caso, mira, Carmen lee la tarjeta entregada por su hija Sofía en el día de su cumpleaños, pero encuentra un error ortográfico cuando le pone te quiero mamá. Luego a la madre le dice y le comienza a corregir. Entonces, si está que le corrige, ¿qué función es? Metalingüística. ¿Ya? El profesor de literatura comenta acerca de la técnica narrativa denominada salto cualitativo. En ese momento un alumno le pregunta, profesor, ¿cualitativo es adjetivo o es sustantivo? Hace una pregunta sobre el lenguaje. ¿Qué función es? Metalingüística. En el texto, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Acepta tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Poema. ¿Qué función es? Estética. El hecho de que miles de trujillanos postulen a la UNT, bueno, el referente es el ingreso en la UNT. El referente es ingresar. El referente en este tipo de casos lo vamos a tomar como el tema, ¿ya? El referente lo vamos a tomar como el tema. 15. Los actos comunicativos. Tenemos los actos comunicativos siguientes son ejemplos de comunicación privada, ¿ve? Privada. Ahí tienes, ¿ve? Comunicación privada. El director envió un memorando al profesor de física y química. Ya está. En el diario La Industria se publica un artículo, no, el postulante lee una carta enviada por su padre ya, llegando al club recibe una amonestación, perfecto, 1, 3 y 4, beso. Hablar, escribir, leer,
escuchar y reflexionar constituyen habilidades comunicativas. 17. Conocido por su rápido vuelo y por el zumbido de sus potentes aleteos. El colibrí es un ave que se alimenta de néctar y pequeños insectos que se encuentran en el interior de las flores. Ya, pues todo es una definición. Entonces eso de ahí es referencia. Dieciocho. Jorge, estudiante de medicina, busca en una enciclopedia virtual la palabra cerebelo y encuentra que se trata de la porción de encéfalo que ocupa la parte posterior e inferior del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener lo siguiente. El código es lingüístico, es escrito. El canal no puede ser el idioma y el mensaje es el significado de lo que estoy buscando de la palabra cerebelo. 2 y 3. En el siguiente hecho comunicativo, Víctor lee la obra Fabla Salvaje de César Vallejo. El mensaje es el contenido de la obra, el receptor es Víctor, claro, porque el emisor acá es Vallejo. El canal es la obra literaria también, y podría también ser acá, como canal, podría ir las hojas impresas. Ya las hojas también, que te diga las hojas. Perfecto. La obra en sí, ya está. Casa. 20. La invernación es un estado de hipotermia regulada, ya está, hasta que nos hablen, nos hablen, nos hablen, nos habla. Entonces a esto se le va a llamar referencial. Referencial. ¿Qué más vamos a tener acá? Roger, al encontrarse con Oscar, se abrazan, se estrechan la mano e intercambian amicales frases de saludo. Ya, entonces acá tienes, al encontrarse con Oscar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un ejemplo de comunicación horizontal, sí, pero no es intrapersonal, porque son dos, es interpersonal. La 2, el uso de códigos socioculturales, claro, al estrecharse la mano. La 3, la 4, y no hay función conativa. La 5 no. 2, 3 y 4. Veintidós. Para una buena comunicación es necesario que emisor y receptor tengan el mismo código, predispongan a escucharse y a dejarse entender, se ubiquen dentro del contexto. Beso. Un alumno de lengua y literatura lee en el diario El Comercio el mensaje del ministro de Educación. En este acto comunicativo el canal es el texto leído.
Cuando una persona dialoga con la otra y la ve por una cámara, bueno, si dialoga es bilateral, es de ida y vuelta, pero no es directa, es indirecta, es una horizontal indirecta, dado. 25. Cuando vemos una película en el cine o en la televisión, ¿qué tipo de comunicación es? Chingay. ¿Qué clase es? Comunicación de masas, enano. 26. Andrés recibe en Trujillo una carta de su hermano en la cual le pide que le envíe sus libros de anatomía. Los libros de anatomía. Perfecto. El ruido, ¿qué es el ruido? Díganme, Sigue, bebé. ¿cuál es en la 27? Dígame, ¿cuál es la clave? Avión, avión. Reducen, amplían, no, distorsionan, interfieren. Perfecto. 28. El público es el decodificador, Estefano es el emisor y Junior es el encodificador. Cuando aparezca, escúchame, cuando siempre aparezca un traductor, ¿sí? Siempre aparece un traductor, el traductor, el traductor, el traductor es el encodificador. 2, 4 y 5. Ya, a ver, la 29 háganlo solito antes que me dé. Que te dé, que te dé. ¿Cuál es ahí la 29? Ve de beso. Ya está, besito, con acá besito. Corresponde, no corresponde a metalingüística, no corresponde, dice. Dado. Perfecto, es expresiva.
31. Se aprecia una señora, una vendedora de tienda y le pregunta cuánto cuesta una toga, la toga. La joven sorprendida no sabe. De pronto se escuchan unos ruidos. La función es referencial, el emisor y el receptor comparten el mismo canal, sí, porque están juntas. La presencia del ruido, ya está. 1, 2 y 4. Beso. Un taxista hace una carrera a Huanchaco a 2 turistas. Luego comunica por radio a su base. Hola, hola, me copian, me copian. Función que... ¿Qué función es? Beso. Hola, hola, me copian. Está probando el Bueno, canal. Fática. Luego, una persona cuando es secuestrada durante su cautiverio, después de él, puede padecer, me está definiendo. Define nada más. ¿Cuál es? Informativa, representativa. Y 34, el proceso de comunicación. Unos turistas de la India acuden a las ruinas de Chan Chan. Ellos requieren de un traductor otra vez para entender. ¿El receptor son los turistas? Sí. ¿El emisor es el guía? Ya. ¿El emisor es el traductor? ¿El código es español? No, ahí sería 2, 1 y 3. beso, beso. Besito. Muy bien, jóvenes, hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes Quiero díganme. ver la peladita. Aparte de eso, ¿Cuándo me lo muestras? conches. La pizza, la pizza. Ya no hay ahorita pizza, estamos en renovación. ¿Escapó tu perro? Vamos a hacer ahora salchiperro. Muy bien, queridos alumnos, entonces hasta ahí no hay ningún problema, seguimos trabajando la siguiente semana. Un abrazo, cuídense. Un abrazo enorme. Gracias, señorita. Chao, bebé. Gracias, profesor. Hasta la siguiente Listo, clase. hasta Me la muestras la siguiente pelada de la clase. otra semana.